Yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que le llame imbécil merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece la ajena de fuego. El que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, todo el cuerpo estará iluminado, pero si el ojo está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Mateo 5, 22, del 28 al 29, y capítulo 6, 22 al 23. Hola queridos hermanos, bueno, comenzamos nuevamente con esta charla. Decimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Isaac. Bueno, acá tenemos este tema, a ver de qué se trata. Hoy vamos a ver la purificación, que es lo posterior al tema de las potencias que vimos en la sesión pasada, para todavía enfatizar un poco más su importancia del conocimiento de esas potencias, pero sobre todo de cómo se purifican. Porque como vimos la semana pasada, ¿Cuáles son todas las potencias? las potencias sensitivas, que son los 5 sentidos, la imaginación, la memoria, que son sentidos internos, las pasiones y la inteligencia y la voluntad. Entonces, todo eso vamos a tocarnos el tema de la purificación. Exactamente. Primero vamos a poner como en general qué es la purificación y su necesidad. Y después vamos a ir desde lo más exterior hasta lo más interior. Y lo más exterior son los 5 sentidos, con lo que vamos a empezar hoy. Y ya poco a poco vamos a ir interiorizando esa purificación hasta llegar como a lo más espiritual. Muy bien. Y bueno, hemos visto ya que la antesala de la vida espiritual fecunda es la lucha contra los enemigos del alma. Antes de sembrar hay que remover la maleza del terreno, que es lo que vimos el combate con los 3 enemigos, que es mundo, demonio y carne. Bien. El Señor quiere sembrar en nosotros su semilla de vida eterna para que produzcamos frutos abundantes. Sin embargo, antes de realizar tal siembra, prepara el terreno de nuestra humanidad para que su semilla no caiga en terreno infértil. Gran parte de ese terreno son las potencias del alma que vimos anteriormente. Ellas son el terreno donde la gracia fecunda la semilla de la vida nueva, la vida en Cristo, que nuestro Redentor nos mereció. Entonces lo primero que hace el Señor es, después de remover la maleza, que son los enemigos, va preparando el terreno para que se siembre verdaderamente la semilla y dé fruto. Esa semilla que va a echar, no, como dice la palabra que él da, no caiga en tierra buena. Exactamente. Es preparar la tierra. Esta preparación de la tierra de nuestro corazón es lo que los maestros espirituales han denominado purificación. Así como solo una tierra correctamente limpiada y preparada puede hacer germinar las semillas que son depositadas en su seno, así también solo quien ha purificado intensamente todas las facultades de su alma y de su cuerpo puede llegar a la unión íntima con Dios, en la que consiste esencialmente la santidad. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no, Isaac? Es decir, entonces fíjense, ¿no? Porque muchas veces esto es el paso que muchas veces nos falta para la santidad. Sí. ¿No? Entonces ahí lo dice, ¿no? Si se puede repetir. Dice, así también solo quien ha purificado intensamente todas las facultades de su alma y de su cuerpo puede llegar a la unión íntima con Dios, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? Para llegar a la unión íntima con Dios tenemos que seguir necesariamente este camino. Exacto. Sí, justo después, este es el largo camino que hemos de recorrer, asumiendo determinadamente en nuestra vida este proceso purificativo, que aumenta a la par que la iluminación progresiva del Señor en nuestras vidas y de la intensidad de la unión con Él. A medida que el alma se va purificando más y más, se aumenta proporcionalmente sus luces y su amor. Así es. Pues es muy importante porque en el fondo la santidad es la unión con Dios. Pero no es como inmediata ni simplemente, no es a la manera protestante de que solamente vas a la gracia,
y solo la fe, perdón, sino que se va haciendo obra y poco a poco se va uno quitando todo lo que no es compatible con esa unión. Ya me viene a la mente, ¿no? Porque una vez se dice, bueno, una vez este camino nos parece arduo, nos parece, queremos cortar camino, ¿no? Sí. Entonces hoy justo leyendo también otro autor, decía por ejemplo de las gracias gratis data, ¿no? Pero por ejemplo el tema de las revelaciones. Él decía, no, que claro, después lo comenta bien, que se le puede dar hasta a una persona que está en pecado mortal, ¿no? Y eso no significa que cuando uno te da esas gracias, si ya es la santidad, ¿no? Claro que cuando ocurre en una persona que está en pecado mortal hay que sospechar mucho, dice después. Pero lo que voy es que no se puede cortar camino, solamente con la gracia de Dios, por supuesto, ¿no? Sí. Hay que seguir ese camino normal. Sí. Y aparte es muy suave por eso el camino, porque va exigiendo conforme a las fuerzas, pero cada vez te va exigiendo más y es importante como seguir el ritmo del Señor. La necesidad de que seamos purificados se entiende bien con solo echar un vistazo a nuestro corazón. Este tiene varias heridas que lo han debilitado seriamente. Tenemos la herida de la ignorancia, por la que la razón queda destituida de su orden a la verdad, la herida de la malicia, por la que la voluntad queda destituida de su orden al bien, la herida de la debilidad, por la que el apetito irascible queda destituido de su orden a lo arduo y difícil, y la herida de la concupiscencia, por la que el apetito concupiscible pierde su orden a lo deleitable moderado por la razón. Entonces, ¿qué significa? Que, es decir, dice, tenemos la herida, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, dice, este tiene varias heridas que lo han debilitado seriamente. Yo creo que eso es importante, ¿no? Sí, es como el primer vistazo al corazón y descubres esas heridas, que básicamente son 4, o sea, se pueden resumir en 4. Una, nos cuesta mucho aceptar la verdad de Dios, nos cuesta mucho tender al bien, aunque sí seguimos tendiendo, pero como que no con tanta fuerza. Nos cuesta mucho lo arduo y difícil, que por eso también nos cuesta mucho avanzar en la vida espiritual, y como que caemos muy fácil en lo deleitable. Entonces yo creo que esto, pues una herida ya viene en la naturaleza, ¿no? Del pecado. Entonces, siempre ténganlo en cuenta esto, ¿sí? Siempre lo ténganlo en cuenta. Pues una herida, nacemos con eso. Bueno, después del bautismo, ¿no? Sí. Tenemos esta herida. Sí. Entonces, para que muchas veces nos cuesta, ¿no? ¿Por qué nos cuesta? Bueno, por esto. Sí. ¿No? Sí. Estas heridas son las infligidas por el pecado original a toda persona humana. De ahí la necesidad de una honda purificación de las potencias del alma y de las facultades sensitivas, que es donde arraigan los malos hábitos e inclinaciones viciosas. Por eso, justo llegar hasta ese punto es para que no haya como caldo de cultivo, para que uno se envicie o tenga malos hábitos. Por eso es necesario como llegar hasta lo más radical. En ese proceso de purificación, Dios se reserva la mejor parte, que es lo que conocemos como purificaciones pasivas, que es las que Dios hace. Pero el hombre, con ayuda de la gracia, debe hacer un esfuerzo para cooperar en cuanto esté de su parte a la acción divina y llegar hasta donde le sea posible, que es lo que conocemos como purificaciones activas. Que es lo que vamos a estar tratando. ¿No? Sí. Hoy veremos la purificación de las potencias más rudimentarias de nuestra alma, que son las potencias sensitivas externas. Vamos a ver 3. La finalidad de su purificación es contener sus excesos y someterlos plenamente al control de la razón iluminada por la fe. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo se controla? Con la razón iluminada por la fe. Sí. No se trata de aniquilar estas potencias, sino solo de evitar que pongan su gozo y descanso final en el mero placer sensible que le causan sus objetos, sin elevarse a Dios a través de ellos. Vamos a recorrer los sentidos corporales uno a uno para señalar lo que en ellos hay que rectificar, elevándolo y orientándolo hacia Dios. Entonces, el primero es la vista. La vista es el más noble sentido, pero también el más peligroso, pues puede seducir enormemente el alma con sus representaciones. La mirada puede ser gravemente pecaminosa, peligrosa o curiosa. La gravedad pecaminosa en una mirada voluntaria a una persona, objeto gravemente provocativos, que usualmente va acompañada de un mal deseo. Este tipo de miradas hay que evitarla a toda trance,
pues la salvación misma corre grave peligro si las aceptamos. Las peligrosas son miradas que sin mal deseo pueden inducir a pecado. Generalmente viene la imprudencia o la falta de vigilancia del corazón. O sea, acá tenemos algo muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo vigilar la mirada? Eso también, ¿no? Por ejemplo, no para una persona casada, bueno, también para un sacerdote, para religiosos, ¿no? Es decir, cómo tener que cuidar la mirada, y eso también se va purificando, ¿sí? Cuando uno va, es como un músculo, ¿no? Que uno se lo va trabajando, enseguida, ¿no? Una mirada, ¿sí? Una mirada, entonces, si uno no está, enseguida se queda mirando, ¿no? Se queda mirando, y ahí una vez con la mirada ya está pecando, porque después viene el pensamiento, ¿sí? Sí, sí. Bien. Pero acá dice la vigilancia del corazón. Las curiosas son las miradas que no recaen sobre un objeto malo, pero no tienen otra finalidad que la de la simple delectación de la vista. Entonces acá tenemos la curiosidad, que también hay que tener mucho cuidado. No hay que ser curioso. Sí. Perdón. Te puede llevar, ¿no?, a un pecado. ¿Sí? Bien. De suyo, estas no son reprensibles y hasta podría ayudarnos, pero cuando el alma se entrega a ellas con excesivo apasionamiento, puede impedir el recogimiento y la vida interior y la vida de oración. Es necesario, pues, mortificar siempre nuestra mirada, aun en cosas lícitas o no peligrosas, pero siempre hay que proceder con sinceridad y equilibrio, sin llegar a extremos extravagantes frente a las miradas pecaminosas, ostensiones frente a las peligrosas, huida, y frente a las curiosas, discernimiento. Entonces, bueno, a mí me viene a la mente, ¿no?, algunos santos que decían, bueno, leyendo a San Juan Edwards, que casi decía, nunca miró como una mujer, ¿no? Es decir, nunca se detuvo con la mirada de una mujer. Y lo he leído varios santos, está bien, era en otra época, ¿no? Sí. Pero a eso vamos, no estar siempre mirando, ¿no? Por ejemplo, le digo a la persona, no en la misa, Sí. a ver cómo ha vestido tal fulanito, a ver cómo hace el padre, a ver si hace esto, no hace lo otro. Entonces la curiosidad me puede llevar, ¿no?, si no está bien regulada, al discernido, al pecado, ¿no? El oído y la lengua. Estos sentidos están íntimamente asociados en la práctica. Hay escalas progresivas para su purificación. Lo primero es eliminar las conversaciones malas, que son las que ofenden gravemente la pureza, la caridad, la justicia o cualquier otra virtud cristiana. Después hay que evitar las conversaciones frívolas, que son las que no reportan utilidad propia o del prójimo. Son las palabras ociosas de las que dice nuestro Señor que tendremos que dar cuenta el día del juicio, pues no han hecho perder el tiempo, nos impiden el recogimiento y nos incapacitan para la verdadera virtud. Hecho lo anterior, el primer paso a dar es fomentar conversaciones útiles que puedan aprovechar material o espiritualmente a nuestros prójimos o a nosotros mismos, como el buen humor o diálogos reflexivos. Finalmente habrá que disponernos a las santas conversaciones, que tienen la finalidad inmediata del aprovechamiento espiritual propio y ajeno, pero deben hacerse con suavidad y discreción, en plan de discípulo más que de maestro, con el fin de que el corazón propio y ajeno tome santas y enérgicas resoluciones. También es útil mortificar positivamente estos sentidos, absteniéndose, por ejemplo, de oír una melodía grata al oído, una conversación agradable por amor de Dios, guardando silencio riguroso algunos ratos al día o renunciando a noticias o curiosidades innecesarias. Pero todo esto con discreción, no exigiendo más de lo que podemos dar en ese momento. Entonces acá me viene como el oído y la lengua, cómo purificar. Yo creo que a veces se nos hace muy difícil, ¿no? Porque uno se junta con amigas, con amigos, ¿no?, y se pone a hablar. Entonces hay, creo que una forma también dice que mucho habla, empieza ya a criticar, empieza a buscar, ¿no? Entonces hablar lo necesario, aún ese padre, pero qué difícil que es, ¿sí? Aún es difícil porque buscamos muchas veces perder el tiempo o gastar el tiempo en conversaciones inútiles, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno va teniendo un amor más grande a Jesús, cada vez también esto no te va haciendo difícil, ¿no? Porque ahí viene
cómo purificar la lengua. ¿Sí? Entonces yo creo que es muy importante. Bien, entonces la sexta. La sexta, en la próxima sesión terminaremos con la exposición de los sentidos externos para ver cómo se pueden purificar los restantes, que es el gusto, el olfato y el tacto. El tacto. Ajá. Entonces acuérdense, no vimos el tema de la vista, cómo purificar la vista, y eso yo creo que es siempre y eso discernir, a ver, qué tanto yo miro, cómo miro, qué es lo que me provoca mirar muchas veces, o cómo miro. Muchas veces miro con enojo, miro con lujuria, la curiosidad, el tema del oído y la lengua, ¿no? ¿Qué escucho? ¿O qué digo también? Entonces eso también lo tengo que discernir en la oración, frente al Santísimo, en el Sagrario, ¿sí? Anímense. Y bueno, hoy tenemos en la Lección Divina el texto Mateo 5:22, también 28-29, y el capítulo 6, 22-23. ¿Sí? ¿No lo tienen en sus hojitas? Bueno, dice Mateo 5:22, 28-29 y Mateo capítulo 6, 22-23. Dice: yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que le llame imbécil merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece la gema de fuego. El que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, todo el cuerpo estará iluminado. Pero si el ojo está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Entonces, bueno, siempre como hacemos, ¿no? La Lección Divina, ¿no? Los 4 pasos, ¿sí? Meditación, oración, contemplación y acción, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces, bueno, puedes tomar este texto, meditarlo, volverlo a leer, que es lo que te llama. Primero acuérdense siempre, ¿no? Cuando vas a una Lección Divina, hagan los pasos. Pones en la presencia de Dios, un acto de humildad, ¿sí? Entonces eso es muy importante. ¿Qué voy a meditar? Pueden meditar esto o otro texto también. Y hagan los pasos y eso les va a ayudar a hacer una oración meditada, prolongada, ¿sí? Que es lo que le va a ayudar a discernir qué estoy diciendo, qué estoy escuchando, qué estoy viendo. Si no, no me doy cuenta. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, bueno, nos vemos para la próxima charla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los bendiga.